Seguimos informando a través de este espacio, amigos y amigas. Gracias por conectarse, gracias por informarse junto a los medios comunitarios de Corape. Y contarles que en estos momentos nos vamos a trasladar hasta la Casa de la Cultura aquí en la capital ecuatoriana. Ya se encuentra nuestra compañera Nicole Mendoza. Y es que en este punto, en estos momentos, se ha convocado a un encuentro regional para la construcción de la ley de consulta previa, libre e informada y consentimiento. Se ha señalado que el objetivo es compartir y debatir el proyecto de ley que se prevé presentar ante la Asamblea Nacional y que por supuesto uno de los objetivos es asegurar la participación colectiva de todos y todas. Vamos de inmediato con Nicole para que nos cuente un poco más acerca de este encuentro. Nicole, te escuchamos. Corape informa. Y el país se integra. Buenos días, Delvi. Buenos días, compañeros. En estos momentos, como tú lo mencionaste, estamos en la Casa de las Culturas Ecuatoriana para hablar acerca del encuentro regional Sierra para poder analizar lo que es el proyecto de ley para la previa consulta libre e informada. Y en estos momentos, pues, para tratar este tema, tenemos al presidente de la CONAICE, Jairo Canticus. Buenos días, presidente. ¿Cómo está? Por favor, coméntenos acerca de este encuentro. Quisiéramos saber cuál será este contexto, qué puntos se van a abordar acerca de este proyecto de ley. Bueno, primero un saludo a este medio Corape, que es importante para nosotros, los pueblos indígenas. Sí, efectivamente, hoy nos encontramos con todos los pueblos y nacionalidades de las regiones, de las 3 regionales, ¿no? También el Consejo de Gobierno de la CONAIE, donde nos hemos citado para revisar ya los últimos detalles de la ley, de la consulta previa libre informada, y pues eso ha sido una de las iniciativas que es un derecho que hemos exigido para ser presentado a la Asamblea Nacional, para que la Asamblea tenga el mandato de revisar y discutirlo como tal, ¿no? Sin embargo, entendemos de que el Gobierno Nacional ha presentado ya a la Asamblea Nacional la ley, que no lo conocemos, no ha socializado a nuestras bases, que cuando realmente las leyes deben ser debatidas con las bases en el territorio y no hacer a su conveniencia. Y eso es lo que estamos en estos momentos aquí. Y de hecho vamos a presentar nuestra propuesta de ley para que la Asamblea sea analizada, sea tomada en cuenta. Hace unos días también hubo el mismo encuentro, pero bueno, en este caso en la región amazónica. ¿Cuáles fueron estas perspectivas o estos puntos que se analizaron durante este diálogo? Bueno, es cierto que inicialmente se ha hecho socializaciones, un trabajo en territorio en cada una de las regional. Empezamos justamente el 17 de mayo. Lo hicimos en la provincia Esmeralda, precisamente en el cantón Quinindé, con las 7 nacionalidades en este caso, que hace parte de la CONAICE, y luego se trasladó a la Amazonía y luego a la Sierra, y esto se ha levantado información, y frente a esa socialización por región hace que hoy día nos concentremos aquí para justamente consolidar y ya validar la propuesta de ley. Entonces, este sería el tercer y último, tal vez, encuentro para poder analizar tanto la perspectiva de la costa como de la Amazonía. Bueno, esa es la idea y ese es el trabajo que tenemos que hacerlo, ¿no? Entonces, esto se va acelerando, tenemos que hacerlo lo más rápido posible y que la Asamblea Nacional cumpla un periodo que tiene para revisar esta ley. Dentro de este proyecto de ley, bueno, la idea, ¿no?, de que sea una ley que promulgue una consulta previa, libre e informada, se basa en todo este contexto de la minería, tanto en la Amazonía como en la Sierra, por ejemplo, y que otras actividades también extractivistas se podrían considerar dentro de este proyecto de ley. Bueno, realmente uno de los temas es, como usted mencionó, el tema de la minería, que tiene que ver el petróleo también, pero sin embargo también lo que está pasando en la región costa, ¿no? El enajenar el territorio, implementar proyectos megaproyectos de inversión, de construcción sin la consulta en territorios ancestrales, y eso no está permitido. Entonces, además de eso,
después de cuántos años de que esos territorios están a manos de los pueblos indígenas, no puede ser posible de que un poder económico pueda venir a ofrecer dinero y comprar y hacer una posesión efectiva y construir proyectos de hotelería. Entonces, no está en la consulta que el presidente de la República está proponiendo, está favoreciendo para ellos. Entonces lo nuestro es distinto, donde estamos exigiendo obviamente la consulta y respeten los territorios ancestrales. Por ejemplo, ahorita que usted lo mencionaba, en la parte de la costa, uno de los proyectos, digamos, que tuvo mayor relevancia durante este periodo es el tema del manglar de Oloncito, ¿no? En Oloncito, en la comunidad de Olón. ¿Cómo actualmente se encuentra esta situación de este proyecto inmobiliario que querían construir ahí? Sí, primero como CONAICE solidarizamos la situación que viene pasando Olón. Y Olón es un territorio ancestral, originario, que hace parte también de esos territorios dentro de la CONAIE. Ellos son afiliados directamente a la FEDECOMSE y FEDECOMSE a la CONAIE. Sin embargo, nosotros siempre acompañamos, hacemos un trabajo conjunto y obviamente la población a buena hora se alertó porque mucha gente decía, no, pues vamos a prohibir la tala, pero no ha sido solamente la tala, sino también venía un proyecto con la implementación de infraestructura, incluso desviar o cerrar para que la laguna que existe allí, digamos una entrada de un estero, sea prácticamente cerrada, o sea, rellenada. Entonces, eso no es permitido dentro de la ley. Entonces, el gobierno quiere manipular todo esto aprovechando el poder que tiene, el poder por estar en el gobierno mismo. Entonces, no puede ser posible, ¿no? Cuando realmente este tipo de acciones, la población ha venido defendiendo y el ingreso del agua salada a ese estero es como una parte de la protección para la población, porque si de lo contrario se inunda pues la población como tal. Nosotros vamos a dar seguimiento, acompañamiento y la próxima semana vamos a tener una reunión de planificación para efectivamente entrar en territorio para que este tipo de acciones no se vayan dando. Hoy estamos discutiendo sobre el tema de Olón, mañana puede ser por otros temas. Entonces, el gobierno nacional realmente viene remitiendo contra la población indígena y además de eso enajenando territorios. Cada día más se expande el proyecto de bananero justamente en la provincia de Santa Elena, Guayas, y eso es lo que nos preocupa. Y esto, ahorita que usted menciona estos proyectos bananeros, ¿cómo está ese contexto? ¿Hay algún tipo de irregularidades en estos proyectos? ¿Cuál es la perspectiva? Bueno, como les decía, o sea, hay tierras tituladas hace años, hace décadas, pero encima de eso lo que hace es el gobierno nacional, en este caso la familia Noboa, porque hay que decirlo con claridad, el proyecto es de la familia Noboa, su costumbre ha sido seguir extendiendo la empresa bananera, enajenando los territorios ancestrales y eso no lo vamos a permitir. Entonces, dentro de eso también vamos a debatir, está contemplado dentro de la ley de la consulta, tiene que ver mucho con el tema de la recuperación de los territorios ancestrales. Y desde la Asamblea, por ejemplo, ¿ha existido tal vez algún tipo de intención con el tema de comparecencias de autoridades que están relacionadas con estos proyectos? ¿Cómo ven desde la CONAICE las acciones de las autoridades, incluyendo la Asamblea Nacional? Bueno, más bien veo muy débil por parte de la Asamblea Nacional. Obviamente lo de Olón fue llamado, obviamente, pero, o sea, en este caso hay que hacer un trabajo en territorio con la gente que están involucrados. Los territorios no solamente tiene que estar los que habitan ahí, sino también los pueblos y nacionalidades. Entonces, sobre eso, ver una estrategia de defensa de nuestros territorios, desde luego, y desde luego también que la Asamblea Nacional
pueda hacer cumplir estos derechos que los pueblos y nacionalidades estamos demandando. Parte también de este encuentro, ¿ustedes prevén analizar la postura del gobierno ante la eliminación de los subsidios? ¿Han tal vez ustedes recibido alguna invitación por parte del gobierno para una posible reunión el día lunes, tal como lo mencionó el viceministro de Gobierno Esteban Torres? Bueno, Esteban Torres siempre está mintiendo, ¿no? El gobierno nacional mismo es el que encabeza la mentira. Nosotros como pueblos y nacionalidades que somos legítimamente elegidos por nuestro pueblo, no hemos tenido ninguna invitación, ninguna convocatoria para este tipo de accionar. Entonces, nos preocupa mucho lo que haya mencionado. El tema del subsidio es un tema bastante preocupante. La eliminación sobre todo, que no estamos de acuerdo. La CONAIE en la época de Moreno y Lasso se propuso las propuestas sobre el tema de la focalización. La focalización se comprende en un sentido de trabajar en territorio mismo, porque ahí viene la coherencia, ¿no? ¿Quién debe recibir los combustibles subsidiados y quiénes no? Pero ahora pues dicen, no, pues o sea, vamos a hacer a través de, qué sé yo, una estrategia de que se beneficien los transportistas. No se trata de solamente los transportistas, hay personas la gente que andamos de a pie, somos los que más consumimos el combustible subsidiado, desde luego. Entonces, el gobierno sigue mintiendo, entonces, por lo tanto, nosotros no hemos tenido ninguna convocatoria y rechazamos ese tipo de aseveraciones del gobierno. Entonces, si es que no va a haber ningún tipo de diálogo, ustedes se sumarán a las diferentes organizaciones indígenas o movimientos indígenas que saldrán a las calles para que, bueno, esta eliminación de los subsidios no se haga efectiva, no se ejecute. Si la ciudadanía está pensando a una movilización, es lo más coherente que se podía hacerlo, ¿no? Porque el país, los gobiernos siempre están, digamos, en este caso, nos escuchan cuando nosotros nos movilizamos. Porque si hacemos papeleos, ya no sirven los papeles ni influencia. Aquí lo que hay que presionar es a través de las marchas pacíficas, reclamando nuestros derechos. En este caso, estamos analizando y parte de estas reuniones son para ir analizando qué es lo que nosotros vamos a proponer. Pero más sin embargo, con todas las cosas que se está dando, el país no es ciego, el país se va dando cuenta y las próximas elecciones tienen que ser castigados con... Bueno, nosotras muy gustosas en calidad de asambleístas estaremos aquí el día de hoy compartiendo este gran encuentro regional que ha convocado la CONAIE como madre de los pueblos y las nacionalidades, pero sobre todo para sostener este legado que es conservando la naturaleza en armonía con el hombre. Por ello, hoy se va a revisar todo el contenido en base a la normativa y a las leyes para el tema de que hoy el extractivismo nos ha encontrado desorganizados, poco realmente comunicados y por ello hemos tenido los enfrentamientos a nivel de las provincias de la Sierra, a nivel de las provincias de la Amazonía. Por ello es muy importante que la ley que hoy se va a revisar previo a la entrega a la Asamblea es que todo proceso de sectores estratégicos tendrán que ser con el absoluto consentimiento de los pueblos, pero mayormente que la ley tiene que ser informada hacia la comunidad que va a ser afectada directamente. Yo quisiera aprovechar más bien este medio de comunicación y esta oportunidad para comunicar lo que pasa en mi provincia de Morona, Santiago. Ahí se inició la socialización sin conocimiento de la ciudadanía, menos aún de los pueblos y nacionalidades que fueron afectados en el pueblo Shuar de Bomboiza. Ahí hay un gran proyecto mirador a nivel internacional, el mismo que están con unas relaveras de 320 metros de altura, pero su pueblo nunca supo que estas tienen
que ser en realidad apoyadas con todo el tema del mantenimiento, pero cuando ya se acabe el proyecto minero concesionado alrededor de 40 años, ¿quién va a realizar este mantenimiento de estas relaveras? ¿Qué es lo que viene después? Un desastre, porque estas represas se van a romper y automáticamente 320 metros de altura de agua represada arrasaría los pueblos y nacionalidades, que es el pueblo Shuar, que está asentado en la parroquia de Bomboiza. Entonces, por ello es importante que nuestra gente sepa si está de acuerdo a que los proyectos de sectores estratégicos al final del día van a terminar afectando sus generaciones o las futuras generaciones. Por ello yo quiero felicitar al compañero presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, por haber integrado a toda la región, porque esta es importante que nuestros pueblos y nacionales y los pueblos mestizos tomen decisiones frente a los proyectos de sectores extractivos. Asambleísta, entonces eso quiere decir que también dentro de este proyecto que se va a analizar, se va a dialogar y debatir, pues se tomará en cuenta cuáles serán las acciones posteriores a que las, digamos, empresas mineras, petroleras, pues realicen sus actividades en territorios ancestrales. Se analizará y se pondrá ahí cuáles serán las acciones que ellos deberán hacer para no perjudicar a la biodiversidad. Bueno, esta política pública tiene que estar respetada por los presidentes que conozcan la Constitución que ha sido aprobada recientemente en el 2008. Han irrespetado la legitimidad de haber sido consultados los pueblos y nacionales porque alteran el equilibrio desde la naturaleza, alteran el equilibrio de la cosmovisión y finalmente alteran el equilibrio social. Nosotros podemos escuchar muchas historias de vulneraciones de derechos desde el norte de la Amazonía, Sucumbíos, hasta llegar a Zamora, Chinchipe, que es una de las provincias absolutamente extractivas en minería. No nos ha traído nada de desarrollo a nuestros territorios, lo que sí ha sido un presupuesto que llega al fisco a nivel del país. Incluso nosotros hemos dicho en realidad que no hay garantía de estos proyectos extractivos, más bien que debemos cambiar el modelo de gobierno a nivel de economía. Por ello, en esta consulta es muy importante presentarla a la Asamblea Nacional porque nos permitirá decir incluso queremos moratoria en tema de minerías, en temas de compañías hidroeléctricas y también incluso en el tema del petróleo. El tema de la consulta popular que fue realizada el 5 de febrero del 2023 se ha pronunciado que ya no más al extractivismo del petróleo y por lo tanto nosotros debemos seguir creyendo que la economía del país no debe ser considerada destruyendo la naturaleza, destruyendo los pueblos y nacionalidades. Buenos días, efectivamente hemos sido convocados por la CONAIE. El objetivo de este evento es escuchar y obviamente socializar, también recoger propuestas para la construcción de la Ley Orgánica de Consulta Previa, Libre e Informada, que es un tema que está pendiente, además que hay una sentencia de la Corte Constitucional que le dio un año a la Asamblea Nacional para que adopte ya la Ley Orgánica de Consulta Previa, Libre e Informada. En ese sentido, asumo que están de todas las provincias, de todos los sectores y que juntos podamos construir esta propuesta para que va a ser presentada obviamente en la Asamblea Nacional y que contribuirá enormemente al desarrollo y al estricto respeto que tiene la naturaleza en sí y obviamente los pueblos y las nacionalidades en el ejercicio de este derecho a la consulta previa, libre e informada, siendo lo más fundamental el consentimiento previo. Y asambleísta, también parte de este análisis que se va a hacer y de este debate, se propondrá que dentro de la ley se pueda establecer tal vez algunos mecanismos o algunas acciones que deberán realizar las empresas mineras, petroleras, una vez que ya, por ejemplo, tengan el consentimiento o tengan aprobadas estas consultas ambientales, por ejemplo, dentro de los territorios ancestrales. Una vez que ellos ya realicen todas estas actividades extractivistas, puede ser que existan consecuencias para la biodiversidad, para la salud de las comunidades. Dentro de este contexto, tal vez se pueda crear acciones o qué medidas podrían ellos tomar para no causar daño a la naturaleza.
Bueno, fundamentalmente en esta propuesta, de hecho, que yo también he venido ya trabajando en una propuesta de ley orgánica de consulta previa, libre, informada, aquí se va a establecer lineamientos súper claros para el Estado frente al cumplimiento y el respeto del derecho a la consulta previa, libre, informada. O sea, es el Estado. Aquí no tiene nada que ver las empresas. A veces se confunde, creen que las empresas tienen una tarea o un rol fundamental en este proceso de consulta previa. No tienen nada que hacer ellos. Es el Estado el responsable de implementar el pleno ejercicio de este derecho a la consulta previa, libre, informada. En ese sentido, van a estar todo lo que implica la consulta previa. Hay varias sentencias de la misma Corte Constitucional que ha desarrollado algunas líneas jurisprudenciales. Esas estamos plasmando en la normativa. También hay las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Igual esos estándares internacionales lo hemos bajado a esta propuesta de ley orgánica de consulta previa, libre, informada. Entonces, todos deben someterse al estricto respeto a esta ley. Esperemos que se adopte lo más pronto posible y que no sea obviamente en la Asamblea quizás desmantelada, porque usted conoce que no todos están pensando en garantizar la verdadera protección de la naturaleza ni la protección de las tierras y territorios de los pueblos. Al contrario, siempre están queriendo sacar todo lo que existe en las tierras de los pueblos y las nacionalidades. Y eso es lo que tenemos que precautelar, que se entregue, que los procesos de consulta previa, libre, informada sean serios, transparentes, que se entregue información completa, que se entregue, por ejemplo, los estudios de impacto social, ambiental, cultural, económico. A partir del conocimiento de esos estudios, la población tendrá que pronunciarse frente a cualquier proceso de consulta, cualquier proceso de programa, proyecto que se pretenda implementar. Ese es el objetivo de la ley. Y una vez que, por ejemplo, esta ley ya sea presentada en la Asamblea, probablemente en una ocasión en la que lo puedan aprobar, también dentro de esto tendría que ver el Ejecutivo, la decisión del Ejecutivo. Si esto es así, podríamos plantear que, bueno, ahorita en este contexto de vetos presidenciales, pues también se puede implementar eso a este proyecto de ley. Mire, desafortunadamente eso contempla la norma constitucional y también la ley orgánica de la función legislativa, la potestad del Ejecutivo de vetar total o parcialmente, pero lamentablemente hemos visto que en los últimos días son dos proyectos de leyes, el último que favorece enormemente a los gobiernos autónomos descentralizados. Lo único que aprobamos es que las asignaciones del presupuesto sean de forma directa y oportuna, para que ya los alcaldes y los prefectos no pasen mendigando al gobierno central para que les entregue sus propios recursos económicos, y vemos que el presidente ha terminado vetando totalmente. Esperemos que eso no ocurra, que tome conciencia que hay una decisión, hay un mandato de la Corte Constitucional que le dio un año para adoptar esta normativa. Hoy estamos haciendo en este caso esta asamblea para, en este caso, la normativa de la consulta previa, libre e informada. Entonces, este espacio es importante también para nosotros un poco socializar y aportar también, ¿no?, en esta nueva ley. Entonces, en ese sentido, hoy estamos realizando con la regional Sierra, con los 18 pueblos, más las organizaciones campesinas que son parte de la estructura de la Sierra Andina, que es la Ecuarunari. En ese sentido, hoy ya vamos a hacer el punto de inicio, y también hay mesas de trabajo, ¿no? Hay mesas de trabajo donde vamos a plantear las realidades de cada una de las provincias, de las comunidades, de los pueblos. Van a hacer un aporte importante, ¿no?, de los 18 pueblos. Ya se hizo en la Amazonía, se hizo también en la costa ecuatoriana, y entonces esto vamos a hacer un insumo también aportar con nuestro insumo desde la Sierra Andina. Y bueno, este sería entonces el tercer encuentro, por decirlo de esa forma. Sí, tercer encuentro, y un encuentro vamos a hacer a nivel nacional, entonces donde también sentaremos ya a nivel nacional un consejo ampliado. ¿Y cuáles han sido los aportes que se han podido establecer desde los otros encuentros, desde la Amazonía y desde la costa? Eso sí, y en este caso, en cada uno de los aportes está coordinando en este caso la CONAIE. Nosotros como regional hoy vamos a aportar, por eso estamos con nuestras federaciones, con nuestros
18 pueblos, para hacer un aporte, ¿no?, de todo el día hasta las 2 de la tarde. Y también quisiéramos saber, por ejemplo, este proyecto ya una vez reunido todos los puntos de varios encuentros se va a llevar a cabo a la asamblea, ¿no? Se lo va a presentar a la asamblea. ¿Tienen pensado ya una fecha? Sí, ya con este insumo y con este ya trabajo final, prácticamente las presentaremos en la Asamblea Nacional con todas las estructuras de la CONAI en este caso. ¿Pero tienen una fecha ya establecida para presentarla? Tal vez será, vamos a ver, no, una fecha exacta no. Entonces vamos a plantear lo más pronto posible, llevar estos insumos y con ese sentido ya presentar en la Asamblea Nacional. Y presidente, ¿cómo ve usted también el accionar, por ejemplo, de los asambleístas frente a las diferentes actividades que están llevando a cabo algunas empresas mineras, petroleras, por ejemplo, el caso del caso Mecheros, acá en la Sierra también tenemos actividades mineras? ¿Cómo se está llevando a cabo, según desde su perspectiva, el trabajo de la Asamblea Nacional? La Asamblea Nacional, igual nuestras 5 asambleístas siempre, ¿no?, con el proyecto político del movimiento indígena, del Pachacuti y de la CONAI, siempre defendiendo nuestros recursos naturales, ¿no?, en nuestros territorios, donde hay fuente hídrica, ¿no?, donde desde ahí nacen las aguas, donde desde ahí nacen las aguas para las grandes ciudades y para nuestras comunidades también siempre, ¿no? En nuestras 5 asambleístas esperamos también la mayoría de la asamblea siempre recapaciten también que hay que preservar nuestro recurso natural, que es en este caso los páramos, las fuentes hídricas, nuestras pachas, ¿no?, nuestras lagunas. Entonces creo que es importante tener ese conocimiento. A veces decimos queremos dar extracción minera, entonces ¿qué va a perjudicar para las nuevas generaciones que no tengamos el agua? Y presidente, también quisiéramos saber, por ejemplo, desde el punto de vista ahorita de la eliminación de los subsidios, tenemos entendido porque recientemente el viceministro de Gobierno dio declaraciones de que están pensando en reunirse y en tener un diálogo con varios movimientos y organizaciones indígenas para poder llegar a un diálogo, a un consenso sobre este tema de la eliminación de los subsidios. ¿Cómo están planteando desde Ecuarunari, por ejemplo? Pues en primera instancia solo escuchamos por medios de comunicación, hemos tenido una invitación formal desde el Gobierno Nacional. Igual nosotros tenemos niveles de estructura de organizaciones desde la comunidad, organización de 2º grado, organización de 3er grado, y nosotros que somos la regional, la organización de 4º grado y la organización de 5º grado, que es la CONAI. Entonces nosotros desde el Estado, desde el Gobierno Nacional no hemos tenido ninguna invitación, pero nosotros también vamos a estar ya en asambleas permanentes. Y si digamos que no se lleva a cabo ningún diálogo, ningún consenso con el Estado, ¿qué se procedería? Tal vez volverían el tema de los movimientos a las calles, como pasó, por ejemplo, en el gobierno de Lenín Moreno. Obviamente esto no es solamente el movimiento indígena del Ecuador, la estructura de la CONAI, es a nivel del Ecuador. Al caminar en el mercado, en el bus, en las calles, ya el ecuatoriano y la ecuatoriana ya está prácticamente, ya percibe que no estamos bien, los incrementos en los víveres, en las comunidades. Entonces eso ya no es el ardor solamente de decir, bueno, pues el movimiento indígena liderado por los dirigentes, sino también en este sentido ya el pueblo ecuatoriano está reaccionando. En esa reacción nosotros igual reuniremos esto no se decide en las cabezas del presidente o el Consejo de Gobierno de las regionales o la CONAI, sino esto se decide en las asambleas comunitarias, en las asambleas provinciales, consultando a todos, ¿no? Entonces manejamos orgánicamente y también con la sociedad civil, ¿no? Ahí están estudiantes profesionales, amas de casa, entonces ellos están diciendo, ellos ya el tema del subsidio va a afectar a todos los ecuatorianos, solo al movimiento indígena. Y el Ecuador se integra. Le agradecemos a Nicole Mendoza por ese reporte, amigos y amigas, y ahí estábamos conociendo un poco más acerca de cómo se avanza en la construcción de la ley de consulta previa, libre e informada y consentimiento que se trabaja, en este caso, desde algunos territorios, comunidades, en este encuentro regional que se realiza aquí en la capital ecuatoriana y que es una propuesta que piensa enviarse a la Asamblea Nacional. Y comentarles un poco que el Estado ecuatoriano tiene la obligación de respetar el derecho a la consulta previa, libre e informada, tal como se establece en nuestra Constitución. Muchos organismos internacionales también reconocen esta consulta, debido a que es un derecho colectivo que busca alcanzar el desarrollo sustentable de los pueblos, entendiéndose aquí el desarrollo sostenible como la aspiración que tiene cada una de las comunidades y de los pueblos de vivir en armonía con sus territorios. En nuestro país,
cuestiona mucho esta consulta. Se habla de su no aplicación, sobre todo en procesos extractivistas que se hacen en algunos territorios amazónicos. Y precisamente dentro de este escenario se habla de la importancia, de la necesidad y de la urgencia de garantizar que los intereses de las comunidades sean tomados en cuenta antes de adjudicar este tipo de proyectos que muchas veces causan contaminación, daños y varios temas que pues ya hemos escuchado desde diferentes espacios se denuncian desde algunas comunidades, sobre todo en la Amazonía ecuatoriana.